21 horas, en riguroso directo y en la mejor compañía. Con la colaboración de Rosa María Vargas y de Jordi Pérez en la parte técnica. Os esperamos en nuestra mesa. Bienvenidos, benvinguts. Ya estamos ya en el aire. Me he tirado a la piscina, pero no sabía si estábamos ya. Bueno, pues bienvenidos, benvinguts, buena tarde, buenas tardes, bienvenidos a la Marina FM y a un nuevo programa de Más allá de la Tierra. Vamos a estar hasta las 9. Tenemos dos invitados esta tarde y primero haremos un primer invitado de 7 a 8 y luego pues de 8 a 9 el segundo invitado. Saludar a mi compañero Jordi y a mi compañera Rosa María Vargas. Hola, buenas tardes, Buenas Martín. tardes, Rosa. Y bueno, también a Joan Margarit, que lo tenemos aquí. Hoy Sí. ya hablaremos también de él, que ya no está entre nosotros físicamente, pero que bueno, luego contigo ya compartiremos también cosas Vale, sí, ha sido una gran pérdida, pero los poetas tenemos que seguir dándole la voz, porque así no morirá nunca. Pues ahí seguiremos. Sí. Y bueno, saludar al invitado de esta tarde, que hoy lo tenemos en Madrid. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martín, Rosa. Hola a todo el equipo, también de Más allá de la Tierra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal nos escuchas y nos ves? ¿Bien? Sí, perfectamente, sin ningún problema. Muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, a ti por estar en la mesa, no es físicamente, pero también te digo que tampoco estamos físicamente ni con personas que viven aquí en Barcelona por el tema que ya sabemos. Pero bueno, tenemos la tecnología para también estar como muy cerquita. Te agradezco que estés en la mesa y con ganas también de escucharte. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Rosa María, que a través de ella pues te contactó, os conocisteis y demás. Y bueno, vamos a escucharte atentamente a ver qué nos planteas y sobre todo que nos sales de ese proyecto de Centro Ultrella, ¿no? Perfecto, encantadísimo. Bueno, César, muy buenas tardes. Yo te doy las gracias porque fuiste el regalo del Día de los Enamorados con el vídeo de los tipos de amor. Sí. Yo ya te había escuchado porque ya estaba suscrita a tu canal. Pero ese día realmente, no sé, me lo hiciste ver muy claro, además por una experiencia concreta de hace poco. Y ese día lo vi claro y digo, bueno, me voy a arriesgar a que César, si quiere venir a la mesa, y porque la verdad voy a resaltar dos cosas de lo que he visto, además del profundo conocimiento que hay, es la elocuencia. ¿Cómo lo dices? Cómo te expresas y bueno, la sabiduría que hay detrás de lo que compartes, ¿no? De mitología, creo, Martín, recuérdame, no hemos tenido nada, ¿verdad? Ni a nadie. Yo diría que no. Vale. Diría que no. Bueno, como siempre, antes de meternos un poco en materia, si te parece, Martín, empezamos por conocer un poco al invitado, porque claro, la gente no te conoce, César del Centro Ultrella de Madrid, y poco más sabemos. Entonces, preséntate tú, cómo ha sido tu inicio y cómo has llegado hasta hacer, bueno, pues ese canal de YouTube, todo el contenido. O sea, un poco, ¿quién es César? Y el nombre del canal para suscribirnos, claro, también. Claro. Bueno, pues nada, lo primero, lógicamente, os agradezco profundamente que me brindéis esta apertura a vuestro espacio, ¿no? Y la posibilidad de hablar de este proyecto que, aunque se ha materializado muy recientemente, de hecho en este año mismo de pandemia, cuando nos hemos visto obligados a pasar a un formato virtual, a un formato online, precisamente por la imposibilidad de reunirnos, en realidad es un proyecto al que le llevaba dando vueltas en la cabeza bastante tiempo. Centro Ultrella surge como idea, como concepto, como incluso proyecto de vida en torno al año 2013-2014 aproximadamente, por una voluntad de divulgación.
sobre todo. No me sorprende en absoluto que no hayáis tenido a nadie que hable de mitología, porque efectivamente no es precisamente un tema de interés masivo, desde luego. Es algo como muy concreto y parece que incluso da muchas veces la sensación de que es algo incluso trasnochado, ¿verdad? Yo recuerdo... Y el interés por la mitología me viene en parte por influencia familiar, porque toda la rama de mi madre siempre han sido profesores de clásicas, ¿no? De griego, de latín, de cultura clásica. Entonces, yo prácticamente he aprendido a leer con mitos griegos y romanos, ¿no? Entonces, ahí se genera un poquito mi primer interés por la mitología. Y luego, a medida que uno va leyendo los distintos mitos, y se va dando cuenta de que la mitología grecolatina, que es la que con suerte nos han enseñado, nos han transmitido, en mi caso por lo menos en la enseñanza reglada, ¿no? En el instituto, sobre todo con la asignatura de cultura clásica, luego en bachillerato con el griego y el latín, pero uno se da cuenta de que esa no es la única mitología que existe, que hay más mitologías y que cada civilización tiene su mitología. Y entonces ahí ya se abre un nuevo mundo y dices, ¿cómo es esto posible? ¿Qué es esta cosa? ¿No? Y entonces ahí surge lo que realmente me interesa enseñar, que es mitología comparada, que creo que es la única manera buena de enseñar mitología. Claro, ante todo esto nos tenemos que preguntar, lógicamente, ¿qué es esto de la mitología, ¿no? Es muy difícil, en realidad, intentar definirlo exactamente, que es muy difícil intentar definir religión, porque vemos que son conceptos que van muy unidos, van muy de la mano, porque la mitología forma parte de la religión. La mitología es un conjunto, podemos entenderlo, de relatos simbólicos, es decir, que encierran en lenguaje poético, en lenguaje metafórico, una serie de enseñanzas que se transmitían a los miembros de la cultura que la había concebido. Entonces, la mitología griega forma el corpus, si queremos decirlo así, teológico de la religión griega, exactamente igual que la mitología egipcia forma parte de la base religiosa del antiguo Egipto, mitología mesopotámica, mitología mesoamericana, mitología incluso abrahámica. A día de hoy las tradiciones judía, cristiana e islámica tienen también un importantísimo componente mitológico, y esto no lo digo en el sentido peyorativo, que muchas personas muy a menudo se sienten ofendidas por esto, ¿no? Hablar de la historia de Adán y Eva, hablar de la historia de Abraham, hablar de la historia de Moisés y hablar de la historia de Jesús, tratarlos como mitos puede, lógicamente, vulnerar un poco la sensibilidad de muchas personas, pero nunca, en ningún concepto, el mito es algo peyorativo. Eso es un significado que le hemos dado nosotros, sobre todo a partir del siglo XVIII más o menos, que el mito se convierte en una asociación de algo que es falso, ¿no? De algo que es mentira. Y no, o sea, forma un tipo de conocimiento que se escapa al conocimiento científico, lógicamente, pero que nunca ha sido su rango de actuación. Aprender mitología, estudiar mitología, es importante, exactamente igual que es importante saber y estudiar y la mera existencia de la poesía, por ejemplo, o del arte, o de la música, o de la filosofía incluso. Es decir, no son conocimientos científicos, pero ni falta que hace, porque el ser humano no es solamente científico, tiene también toda una parte que está enfocada al pensamiento metafórico, al pensamiento trascendente, al pensamiento abstracto, ¿no? Y entonces la mitología está basada en eso y está fundamentada en eso, en este tipo de relatos simbólicos que precisamente por simbólicos son universales, punto número uno, y son eternos también. Entonces, la mitología cristiana, por ejemplo, o la mitología judía o la mitología egipcia, no es solamente patrimonio de los cristianos, de los judíos o de los egipcios. Es patrimonio de toda la humanidad porque es la historia del desarrollo espiritual de la humanidad. Y entonces los mitos y la mitología es lo que nos ha quedado de esas tradiciones. Tradiciones que ya han desaparecido en la mayoría de los casos, exceptuando en la tradición abrahámica en Occidente y en las tradiciones dármicas en Oriente, que a día de hoy se siguen practicando, ¿no? Todo ese conjunto de religiones y tradiciones espirituales que catalogamos como hinduismo, budismo, taoísmo, sintoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estudiar mitología y ese interés que a mí me surge por la mitología, que tampoco sabría explicar muy bien el por qué, ¿no? Porque a lo mejor tú, Rosa, podrías explicar por qué alguien se hace poetisa, ¿no?
Claro, Bueno, no hay en realidad a lo mejor una razón lógica, sino que nace de dentro. no, claro, o sea, si la pregunta es esa, es una inquietud que yo creo que viene de más para atrás. Mm, Cuando digo más para atrás tampoco no sé a dónde me voy, mm, porque sí que, César, mira, ahora me has hecho recordar que yo tengo un recuerdo, nunca mejor dicho, constante. ujú, Lo he soñado, pero también lo he visto muchas veces cuando cierro los ojos. Yo, una niña muy pequeña, estudiando con los griegos, además, ujú. vestida con una túnica, o sea, un poco la imagen que tengo en mi tercer libro. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde me viene la poesía? Yo creo que viene de allí, fíjate que te digo, pero claro, tampoco, a ver, el que me oiga decir esto dirá, esta mujer, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues No, yo no, pienso que a no. ti te viene del mismo sitio, porque, bueno, no lo sé si lo contemplas esto, pero Mm. ¿lo ves Sí, así? sí. Sí lo contemplo y además no somos los únicos que lo contemplamos así. O sea, ya Jung intentó darle una explicación a esto precisamente planteando esa tesis, ¿no?, del inconsciente colectivo, ¿no? Aquello de donde está precisamente todos estos elementos simbólicos tan profundos, ¿no?, que ayudan efectivamente en la creación de estos mitos, de esos poemas, ¿no?, de la creación artística en realidad. La mitología al final es un lenguaje precisamente simbólico, metafórico y poético. El por qué está infravalorada o incluso ni siquiera eso, olvidada en muchos casos, actualmente tiene que ver con cómo se está construyendo y cómo se viene construyendo la sociedad de un tiempo a esta parte, en los últimos 200 años, 150 años aproximadamente, ¿no?, donde la apuesta constante por ese pensamiento científico único, por el positivismo, implica rechazar todo lo que no venga de ese conocimiento, lo cual es amputarnos una parte de nosotros mismos importantísima. Entonces, intentar establecer paralelos, ¿no? Ese estudio de la mitología comparada es lo que pretende precisamente, establecer paralelos, establecer puntos en común entre distintas tradiciones mitológicas, que, repito, es la religión de los antepasados, a la cual le debemos muchísimas cosas, es más, configura nuestra cosmovisión del mundo, seamos conscientes de ello o no. De hecho, la misma percepción que tenemos nosotros de dividir las cosas en lo que está bien y lo que está mal, esa percepción de un sistema dualista es una idea originalmente surgida en un entorno religioso, concretamente en el mazdeísmo, que influyó en el judaísmo, que influyó en el cristianismo, que influyó en el islam y por tanto en todas las ramificaciones Perdona, siguientes, ¿no? mazdeísmo, has dicho. Sí, Explica un poquitín, porque no. sí, el mazdeísmo es una religión que surge en tiempos muy antiguos. Hay investigadores que están todavía peleándose por ver en qué año exactamente están los primeros registros, pero se calcula en torno al segundo milenio antes de Cristo. Y es una religión de origen iranio, en el actual Irán, ¿no? Y de hecho el mazdeísmo, con la reforma que hace el famoso personaje de Zoroastro, que a lo mejor eso sí que nos suena, o Zaratustra, que es el nombre griego, y Nietzsche de hecho escribió ese libro de Así habló Zaratustra, a pesar de que muchas de las cosas que Nietzsche dice en ese libro son profundamente antizoroástricas, pero bueno, eso no viene al caso. El caso es que el mazdeísmo es la religión ancestral irania antes de la reforma zoroastriana, de la reforma emprendida por este Zoroastro, que se calcula que más o menos debió vivir en torno al siglo VII, VI antes de Cristo, aproximadamente, y este Zoroastro era un sacerdote mazdeísta, es decir, tenía un profundo conocimiento de su religión y entendió en esa época que esa religión no estaba dando al pueblo lo que realmente el pueblo necesitaba. Es decir, se había alejado de las personas y se había vuelto tan compleja, metida tanto en el ritual, que había perdido su sentido de fondo, la idea del corazón, de la esencia, de conectar al individuo con su trascendencia inherente, ¿no? Y entonces Zoroastro lo que hace es una reforma y ahí surge el llamado zoroastrismo, que es este mazdeísmo, pero con toda esta renovación planteada por Zoroastro, ¿no? Y entonces es la primera religión monoteísta del mundo, es decir, que acepta
solamente a un dios, cuando en esa misma época todas las demás civilizaciones estaban en un sistema politeísta, es decir, concebían la existencia de varios dioses, y el contacto que tuvo el pueblo judío con el imperio persa es donde se empieza a filtrar esa idea del monoteísmo que acaba desembocando en el judaísmo que hoy conocemos y que posteriormente deriva en toda la tradición abrahámica. Pero surge ahí, en un momento muy concreto y en un contexto muy concreto, en el que la vida religiosa no está separada en ningún momento de la vida secular, y eso no supone ningún problema, porque lo que busca es precisamente apelar a la trascendencia del ser humano, ¿no? Entonces, renunciar a eso, pues puede traer consecuencias que ya veremos a dónde nos llevan, porque el proceso de secularización que se vive en Europa y que no está tan presente en otras partes del mundo, pero desde luego aquí ya veremos, como digo, a dónde nos lleva, porque esto no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. ¿Y a dónde intuyes que nos puede llevar? Pues aquí otra vez hay discusiones y hay... Tu criterio, como conocedor. Sí, 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 hay respuestas en realidad para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que en el siglo XIX se anunciaba la muerte de la religión. De hecho, otra vez volviendo a Nietzsche, anunció la muerte de Dios, ¿no? Dice, Dios ha muerto y nosotros le hemos matado. Muchos sociólogos, muchos teólogos consideraban que la religión iba a desaparecer en el siglo XX y el siglo XXI. Y sin embargo, no. Sin embargo, la religión resiste, eso sí, con nuevas formas, nuevas manifestaciones. Sí, sí. Y esto siempre ha sido así, siempre ha ocurrido así. La religión se ha estado reformando constantemente y la concepción que tenemos de lo sagrado, de lo trascendente, de lo divino, también ha ido evolucionando. Estos conceptos son peligrosos, ¿no? Porque ya vosotros, además, que os dedicáis a la comunicación, que os dedicáis a esto de la radio, también sabéis, ¿no?, lo sutil y lo importante que es la correcta elección de las palabras, porque una palabra, sobre todo cuando tiene todo este trasfondo, a nuestros oyentes les puede decir que ya hablar de Dios, hablar de trascendencia, hablar de lo divino, inmediatamente ya va saltando una serie de ideas preconcebidas en función de la relación que cada uno tenga con eso. Ahí está. Yo te iba a preguntar y no sé si Martín también quería preguntarte. Iba a decir una chorrada, pero bueno, la voy a decir porque también las religiones, ¿no? Es un poco lo que decías, que se han ido adaptando, pero como el IBEX 35, ¿no? O sea, se van adaptando muy rápidamente y con mucha inteligencia, ¿no? Y por eso creo, ¿no?, bajo mi humilde opinión, que se mantienen ahí todavía, no con la actividad quizás que se han mantenido durante tantísimos miles de años, pero sí que todavía se mantienen, ¿no? Y algunas con fuerza. Sí, efectivamente. Y es interesante también ver qué percepciones y qué concepciones y qué manifestaciones de una religión perviven y cuáles desaparecen y cuáles se están desarrollando. En realidad ese es el gran desafío que tienen actualmente las religiones organizadas, las religiones jerárquicas, sobre todo en nuestro contexto la religión católica, ¿no? Porque es verdad que una peculiaridad que existe en el catolicismo y en algunas otras ramas del cristianismo, pero el catolicismo en concreto, que no padece ni el judaísmo ni el islam, es precisamente que existe primero una jerarquía y segundo una ortodoxia delimitada. Eso ni el judaísmo ni el islam lo tienen. Eso implica que esa jerarquía y esa ortodoxia necesita necesariamente estar acorde con los tiempos que corren, con la sociedad y cómo evoluciona, y que su ortodoxia, la ortodoxia por ellos planteada, pueda dar respuesta a las inquietudes espirituales de la sociedad según avanza la historia. ¿Qué pasa? Tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es precisamente eso, que tiene que estar a la altura, y ese es el gran desafío del catolicismo a día de hoy. Y la parte buena que tiene es que efectivamente hay muchísimas personas, millones de personas en todo el mundo, que sienten y que lo viven como una guía espiritual. Entonces, tiene una utilidad enormemente profunda, y hay pensadores, hay teólogos, y muchos de ellos son filósofos, poetas, o sea, tiene una cantera absolutamente maravillosa muchas veces, y realmente será interesante
ver el futuro. Pero yo creo que vamos, respondiendo a tu pregunta, Rosa, yo creo que tenemos que ir a, como dice además Javier Meloni, vamos hacia un tiempo de síntesis. Porque... Sí. Sí, mira, César, bien es verdad, Javier Meloni me encanta, además lo tenemos aquí en la Cueva de San Ignacio. Estamos muy en contacto y te recomiendo que el próximo miércoles puedas ver el programa. Estamos muy en contacto con Pablo Dors. Pablo Dors, no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Vale, es sacerdote, es escritor, escribe, pero vaya... A mí me está encantando todo lo que escribe. Tiene una literatura muy luminosa, incluso cuando escribe novelas y tal. Entonces, yo ahí veo otro concepto de cómo enfoca él la religión para el próximo tiempo. Papa Francisco, por ejemplo, está rompiendo con muchas cosas que no lo dejarán, pero bueno, porque claro, jerárquicamente es todo muy complicado. Sí. Pero veo que está avanzando para un lugar de belleza, ¿eh? O sea, de belleza, quiero decir, más abierto, más con la gente, más dando respuesta, creo yo. Sí, sí, desde luego, estoy ¿Estás de contigo. acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Y además es que me parece que es necesario, mucho más en esta época donde vemos tantos momentos de crispación, ¿no? De enfrentamiento también, de hartazgo. Entonces, sí, el anhelo, y esto aunque parezca mentira viendo uno las noticias y viendo algunas cosas que pasan, sorprende, pero realmente el anhelo de reconciliación es mucho más grande que el anhelo de enfrentamiento, que el anhelo de odio. O sea, todos queremos vivir tranquilos, todos queremos perdonar, todos queremos vivir en cierta manera en armonía, ¿no? Es precisamente, que sé que eres muy fan, es la labor de los ángeles, ¿no? Precisamente, o sea, es la unificación, es la reconciliación. Ahí hemos reconciliación. entrado en un territorio de una belleza. No sé, yo te iba a preguntar dos conceptos, o sea, el concepto de Dios, que aquí lo hemos tenido en la mesa presente y cada uno, pues bueno, el concepto de Dios y el concepto de los ángeles y qué hay de mitología alrededor de ellos. Bueno, te lanzo la pregunta y ya tú vas desarrollando. No está mal. El tema de los ángeles, comparativamente con el tema de Dios, es mucho más fácil de tratar. Pues empecemos a tratar los ángeles. Sí. Entonces, fíjate, sí, vamos a empezar con los ángeles porque precisamente según la tradición abrahámica, que es la que los concibe con mayor precisión y que de hecho nuestra idea de los ángeles viene de ella, es precisamente aquellos que conectan, que mantienen unido y en conexión al ser humano con lo divino, ¿no? El ángel, lo primero, y esto siempre hago mucho hincapié en las clases porque es importantísimo, la importancia de la etimología, ¿no? Es decir, el significado de las palabras. Precisamente porque nos puede dar muchas pistas sobre de qué estamos hablando, ¿no? Antes de tratar algún territorio en común, pues siempre hay que poner las palabras y que los interlocutores entiendan lo mismo por las mismas palabras, porque si no, no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, la etimología de la palabra ángel es interesante, viene del latín angelus, que deriva a su vez del griego ángelos, que significa mensajero. Lo que ocurre es que el griego no es el idioma original que concibe a estos personajes, sino que es el hebreo. Y en hebreo el término más similar y el término al que se traduce en griego ángelos es malach. Malach significa en realidad lo mismo, también significa mensajero, pero tiene un matiz un poco distinto. La raíz original en hebreo, porque ya sabéis que el hebreo no tiene vocales, solamente tiene consonantes. Las vocales. ¿Perdona? Que no lo sabía, no lo sabía. Bueno, pues.
Bueno, pues ahora sí, el hebreo no tiene vocales, las vocales se ponen en la tradición oral y a partir del siglo V y VI de nuestra era, el texto sagrado ya va acompañado de vocales para ayudar en la pronunciación correcta de la palabra, ¿no? Y entonces, en este texto, la palabra malaj aparece con la raíz MAJ, maj, el sonido maj, que significa ir y venir. Entonces, la insinuación es que la labor del ángel, la labor del malaj, es un trabajo duro. Y es un trabajo duro que da pie a otra palabra hebrea que es melaja, que tiene la misma raíz, que significa precisamente trabajo físico. Es decir, el mundo hebreo, el mundo semita, concibe al ángel como un incansable mensajero, exactamente igual que los que existían en el mundo terrenal, que iban de un monarca a otro monarca o de un gobernador a otro gobernador, yendo y viniendo de un lado a otro, entregando información. Y en este caso es el Dios de Israel el que utiliza a esos ángeles como intermediarios que se desplazan entre el cielo y la tierra. En el sentido más puro del término, los ángeles son ante todo símbolos, es decir, son aquellos que conectan, ¿no? Porque en griego la palabra símbolo es aquello que unifica, que conecta, mientras que su contraparte, que es diabolo, que es de donde viene nuestro diablo castellano, significa etimológicamente lo que separa, lo que divide, ¿no? Entonces es muy bonito y otra vez esto es influencia mazdeísta, influencia zoroástrica, la idea de los ángeles y los diablos como entidades enfrentadas. Y el ángel precisamente aparece con todo su esplendor de significado en la famosa escalera de Jacob. Lo que en la Edad Media se denominó la escala Dei, la escala de Dios, que efectivamente conecta al ser humano a un nivel muy profundo, porque Jacob tiene esa visión de la escalera estando dormido, por lo tanto ya el símbolo de ese mito nos habla de que no es algo a lo que pueda acceder la luz de la conciencia, no se puede hacer por la parte racional, sino que es algo del mundo onírico, es algo del mundo profético, del mundo de la inspiración poética. Y entonces el ser humano en ese estado dormido en el que, según Jung, se conecta con el inconsciente colectivo, tiene esa visión de la escalera y al final de la escalera está el propio Dios de Israel. Pero ni Jacob sube por la escalera ni Dios baja por la escalera, sino que son los ángeles los que suben y bajan por la escalera. Entonces son ellos los que realmente mantienen viva esa interconexión entre lo profano y lo divino, entre lo terrenal y lo celeste, ¿no? Entre lo subconsciente y lo supraconsciente, si queremos, ¿no? Entonces los ángeles se conciben casi siempre como criaturas sobrenaturales, criaturas espirituales, normalmente inmateriales, que tienen como principal función, además de hacer su tarea dura de mensajería, también asistir y servir a Dios. Y también, lógicamente, tienen la función de transmitir la voluntad de ese principio supremo a los seres humanos, ¿no? Y entonces son ángeles los que le dicen a Abraham que va a tener un hijo. Es un ángel el que protege a Agar e Ismael de morir en el desierto. E Ismael será el antepasado, hijo de Abraham, del propio Mahoma, ¿no? Por lo tanto, en Abraham, los judíos, los cristianos y los musulmanes tienen un padre común, tienen un antepasado común. Judíos y cristianos por la parte de Isaac y musulmanes por la parte de Ismael, pero Isaac y Ismael son hijos los dos de Abraham, por lo tanto, por eso se denominan las religiones abrahámicas. O sea, que al final un mismo Dios para todos, como metafóricamente, entiendo, ¿no? Sí, y en muchos casos literalmente también. Ya. O sea, también la concepción del Dios único es interesante y eso entraría dentro de esa pregunta de qué es Dios, quién es Dios. Claro, otra vez, exactamente igual que la religión, el concepto de lo divino ha ido evolucionando muchísimo. O sea, ahora mismo estamos acostumbrados a un monoteísmo, ¿no? A la idea de que solamente hay un Dios para toda la humanidad. Pero si hablásemos con personas de tradiciones politeístas, dirían que ni muchísimo menos. De hecho, si habláramos con algunas ramas del hinduismo, hay algunas de ellas todavía de corte politeísta, como antiguamente, que tienen 3 millones de divinidades, ni más ni menos.
Si hablásemos con un sintoísta, nos diría y nos hablaría de los kami, que son espíritus de la naturaleza, en plural, y venerarían el espíritu que reside en la roca y en el arroyo y en el árbol y en la montaña, pero son varios kami, ¿no? Entonces, hay sistemas politeístas y hay sistemas monoteístas. Lo que ocurre es que a nosotros el monoteísmo es lo que nos parece normal porque es lo que más conocemos y es donde nos hemos criado, en esta religión cultural que es monoteísta. Pero el monoteísmo, tal y como lo conocemos a día de hoy, no surge hasta más o menos principios del siglo IV antes de Cristo. Es decir, es un sistema bastante moderno para lo que es la historia. Y normalmente deriva también de una tradición politeísta. Es decir, se acepta multiplicidad de dioses y de hecho en la Biblia hay varios pasajes que reconocen ese sistema politeísta ancestral, pero de repente hay una parte de esos fieles politeístas que empiezan a desarrollar lo que se denomina un enoteísmo o monolatría, es decir, que se reconoce la existencia de varios dioses, es decir, se concibe ese mismo sistema politeísta, pero solamente uno de esos dioses se considera digno de adoración. Ese es el origen de Yahvé. Yahvé originalmente, según parece, según todos los indicios, fue concebido como un dios de la guerra de la región de Edom, actualmente al este de las actuales Israel y Palestina, que formaba parte de un sistema politeísta de los dioses cananeos. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de cananeos, que serán los israelitas primitivos, que empiezan a adorar solamente a ese dios. Y poco a poco ese culto monólatra a Yahvé se va haciendo cada vez más sutil y cada vez más concreto hasta que, después del exilio en Babilonia, que tiene lugar en el siglo VI a.C. y en el siglo V a.C. por influjo de la religión persa, conciben un monoteísmo. Y entonces es un salto teológico absolutamente extraordinario, porque en esa época, en el siglo VI a.C., lo normal era que si a un pueblo, en este caso los israelitas, o los habitantes del reino de Judá, mejor dicho, les iba mal ante otro pueblo, en este caso los neobabilónicos, Nabucodonosor II, la explicación teológica para eso era que el dios del vencedor era más poderoso que el dios del vencido. Madre mía. Y sin embargo, los sabios judíos hacen un cambio de mentalidad absolutamente único y radical, que es que no es que el dios de los babilonios, es decir, Marduk, sea más poderoso que Yahvé, el dios de Israel. No, es que Yahvé, que está enfadado con su pueblo porque ha faltado a su pacto y a sus leyes, utiliza a los babilonios para castigar a los israelitas. Y esta idea de que un pueblo extranjero pueda ser instrumento del mismo Dios es lo que siembra la semilla del monoteísmo. Bueno, me quedo sin palabras. Yo me he quedado hace rato, ¿eh? Estaba preguntando por YouTube, que estamos en directo, si alguien tiene alguna pregunta que nos la realice, ¿vale? Sí, por supuesto. Te la lanzo. Pero realmente apasionante. Bueno, transmites la pasión, desde luego, pero madre mía, esto es para estar un par de horas o 3. Sí. Bueno, sí, yo vamos, en las clases siempre son de 2 horas y muchas veces pienso, pero ya ha pasado el tiempo, o sea, pero si me quedan muchas cosas que decir. Entonces esto es infinito, es un mundo sin límites en realidad. Bueno, o sea, lo que has comentado de Los Ángeles realmente encaja mucho con... A ver, yo he leído muchísimas cosas y he comparado Los Ángeles desde el punto de vista del arte, de la música, o sea, cómo los contemplan unos, otros, pero yo en mi persona y cuando me he puesto en meditación, algunas veces cuando yo digo conecto con ese ángel, cuando yo ya me diluyo en la nada de la meditación, en el silencio total, ahí sí puedo tener pequeñas gotitas de ese mensajero que sube, baja, da mensajes, o sea, en lo metafórico me lo traigo a mi vida cotidiana y a veces me han pasado cosas bellísimas y realmente he tenido sueños con ángeles subiendo y bajando también, pero bueno, esto desde mi punto de vista cotidiano y desde lo más habitual. A ver, luego también se les ha interpretado de muchas maneras, ha salido mucha gente hablando de ellos, ahí, bueno, en fin,
hay todo un mundo alrededor del mundo angélico. Yo la manera que tengo quizás de conexión con ellos es la poesía. Ahí ya me diluyo en el todo y ya no soy yo la que dirige la idea, sino es que viene de algún lugar. Entonces, es la manera más pura que yo podría decir que tengo de contacto angélico. No sé si tú esto lo contemplas, ¿te parece una barbaridad o...? No, para nada. O sea, yo sí, desde luego algo he aprendido. Es que precisamente cuando hablamos de estas realidades sutiles, de estas realidades quizá no tan aparentes, no tan manifiestas, es que cada persona lo vive de una manera completamente distinta y sobre todo que la persona que lo experimenta recibe un don absoluto, desde luego. Yo ese don no lo tengo. O sea, yo solamente me enfoco en este estudio desde una parte simbólica, pero académica, porque es lo único que puedo hacer. O sea, es una pasión absoluta por este mundo que, insisto, es la tradición espiritual de la humanidad y aunque yo no tenga el don de la fe, entiendo perfectamente lo absolutamente importante y relevante que ha sido para la historia de la humanidad absolutamente todas estas experiencias que han tenido miles de millones de personas a lo largo de la historia y que ha configurado nuestra manera de existir O mismamente. sea, que puedes pensar que es un don que se da. Sí, por supuesto. Bueno, y no lo pensaba yo, lo pensaba también San Pablo, ¿no? Como todo buen místico, Pablo, en Efesios, si mal no recuerdo, habla precisamente de que la fe es el don entregado por Dios. Y absolutamente todos los místicos van a decir esto. Es decir, aquellos que saben experimentar, muchas veces sin quererlo, y que les causa terribles sufrimientos porque no entienden lo que les ocurre, y son normalmente personas también muy aquejadas por la enfermedad, por las dudas, por la idea de no soy digno, no soy nada especial para que me ocurra esto, y sin embargo tienen ese don. Y la fe, yo, vamos, lo tengo clarísimo, o sea, es un don. Pues Absoluto. mira, César, me has hecho el mayor regalo del mundo y te voy a decir, porque ahora Martín me está mirando y debe pensar, ¿por dónde va a salir esta? Sí, cuando se presentó el libro, hizo el prólogo mi compañera Aitana. Aitana la vamos a nombrar porque tiene mucho que ver con lo que tú estás exponiendo. Ella es periodista, es poetisa y ha hecho, me parece que era con el periódico El País, unos libros de mitología para niños, en los cuales ella ha escrito una serie de historias, ¿no? Y entonces, cuando ahora has dicho el don de la fe, casi se me caían las lágrimas, porque ella cuando prologó el libro, porque lo leyó todo, que ya lo tendrás, César, te dije que te lo enviaría, me dijo, si algo hay que decir de este libro y Rosa no lo sabe, es que se le ha dado el don de la fe. Bueno, a mí eso me viene muy grande, porque eso engloba muchas cosas. Pero ahora ya cuando lo has repetido tú, pues digo, sí, quizás este libro me ha cambiado la vida. Es un libro que bueno, alumbra, estoy a la luz de San Juan de la Cruz, que era un gran místico. Y por derivación, pues ya, mira, la varita mágica me ha querido tocar. Esto desde lo sencillo, no quiero hacer nada grande con ello, pero ahora cuando lo decías, me has hecho un regalo. Gracias, César, gracias. No, pues me alegro muchísimo, de verdad. Sí. Ya me lo hizo Aitana, pero no me lo quise creer, o sea, es como va. Bueno, entonces, yo uno de los mitos porque los mitos tienen personaje femenino y masculino, o sea, por ejemplo, hay el mito, no sé, Eros, por ejemplo, el mito de Eros, el amor Eros es el amor como, pues defínelo tú, porque puedo meter la pata. No, estoy convencido de que no. Bueno. Didi. Sí, no, pues
El caso, sí, los personajes masculinos, femeninos, el caso de Eros y a lo mejor estabas pensando en el mito de Eros y Psique, puede ser que es también muy Sí, famoso, ¿no? Esa historia de amor medio trágico que termina de la mejor manera que puede terminar en mitología, que es con la apoteosis de Psique, la transformación en Dios de Psique. Sí, es verdad. Y esto muchas veces, y también me ha pasado en clases, hay muchas personas que cuando estamos estudiando los mitos y analizando los símbolos que contienen y los mensajes que buscan transmitir, hay muchas personas que se sienten mal o que se ofenden o incluso que se enfadan por la sobreabundancia de personajes masculinos y la poca relevancia de los personajes femeninos. Esto es comprensible, pero también procede de una mala comprensión de la mitología. La mitología nunca ha tratado en ningún caso sobre historias de chicos y chicas. O sea, los personajes masculinos y los personajes femeninos que aparecen en la mitología remiten a lo que los antiguos consideraban las partes del alma. Nosotros concebimos el alma, en el mejor de los casos, como esa entidad espiritual nuestra, ¿no? Como la esencia misma de la persona, lo más profundo, ¿no? Aquello para los creyentes, aquello otorgado por Dios, ¿no? Y que anima el cuerpo. Pero un antiguo, además de todo eso, que las concepciones del alma también traerían mucha tela que cortar, pero las concepciones del alma intuían también que el alma estaba compuesta de partes, tenía aspectos, naturalezas del alma. Y había una parte, lógicamente, que era masculina y otra parte que era femenina, porque el universo, en la concepción antigua, es poderosamente dual. Esconde una unidad detrás de esa dualidad, por supuesto. De hecho, antes, preguntándome quién es Dios o qué es Dios, pues una de las respuestas es que Dios es el ser mismo. Dios es la base del ser y así se le entiende. De hecho, recordad el relato de Éxodo, cuando Moisés le pregunta en la zarza ardiente quién es y él responde: yo soy el que soy. Cuando se hace la traducción griega de ese pasaje, que también es muy interesante, pero tampoco nos podemos enrollar mucho con eso, pero cuando se hace la traducción griega del hebreo original, el término griego que se utiliza es hoon. Hoon significa literalmente el ser, de ahí viene lo ontológico. Entonces el ontos es el ser y por lo tanto lo que entiende un lector griego de ese pasaje es que Dios se está presentando como la esencia misma de la existencia, el tejido mismo de la existencia, de lo que es, de lo que existe. Por lo tanto, una percepción que se tiene de Dios es la misma realidad, que sustenta todos los ciclos naturales. Y por lo tanto, todo cuanto existe está mantenido y sostenido por ese ser, que es el ser último, que es al mismo tiempo inmanente y trascendente. Entonces, en lo que viene a decir esto es que esa unidad primera se manifiesta en la dualidad. Si recordamos el primer verso de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tenemos en el principio, que es uno, Dios, que es uno, crea los cielos y la tierra. Por lo tanto, del uno surge el dos. De la unicidad surge la dualidad. Y en esa dualidad es donde se va a mover absolutamente todo. El alma también. El alma tiene un componente masculino y un componente femenino al que se le va a asociar unos valores masculinos y unos valores femeninos en función de los roles masculinos y femeninos de las sociedades que conciben ese alma. Entonces, no tenemos que indignarnos porque los valores femeninos y los valores masculinos nos parezcan de una determinada manera o no, que lo femenino esté asociado con la pasividad, con la receptividad, mientras que lo masculino esté asociado con la acción y con el movimiento. Porque son concepciones que han sido del ser humano, que ha sido así, ¿no? Las mujeres tenían que engendrar hijos para la supervivencia de la especie, mientras que los hombres se marchaban a cazar. Y ya solamente por eso, la mayoría de los relatos mitológicos tienen una base que surge seguramente en el Neolítico. Claro. Entonces, claro, son roles muy establecidos y muy concretos. Entonces,
Por supuesto que no hay que hacer apología de regresar a esos roles, pero por eso también es importante entender, por un lado, en qué contexto surge el mito y si el significado de ese mito, si la interpretación, si la exégesis de ese mito, que es absolutamente necesaria, puede aportarnos algo a día de hoy. Pero, insisto, no está hablando de hombres y de mujeres, sino que esos mitos, mucho tiempo después de ser concebidos, si se siguen interpretando qué es lo que hay que hacer, se puede extraer clarísimamente ese significado y ese mensaje también. La parte masculina y la parte femenina del alma. No está hablando de roles de género ni nada por el estilo. O sea, eso no se concibe, no es algo tan banal. Se está refiriendo a la identidad, a la esencia misma del ser humano. Entonces, el héroe y la heroína, el caballero y la princesa, están dentro de todo ser humano. Pero es que también está dentro el dragón. Y también está dentro... ¿no? Está todo. Todos los elementos del mito son símbolos que remiten a un aspecto del ser humano. Entonces, en el caso de Eros y Psique, ¿cuál es el mito? Pues en el caso de Eros y Psique es un mito bastante tardío, en realidad, y es la idea absolutamente maravillosa y profundamente mística que solamente se entiende, de nuevo, recurriendo a la etimología. Psique, que es la protagonista del relato, en griego significa literalmente alma. Vale. Psique, de hecho de ahí viene lo de psicología. Psicología nunca puede ser una ciencia, una rama destinada solamente al estudio de la mente, tiene que ser la ciencia del alma. Implique eso lo que implique y se formule como se formule, pero realmente esa tiene que ser su pretensión, estudiar el alma humana, porque psique es el alma. Y no es un alma, es el alma, es decir, el anima mundi, el alma del mundo, la esencia más pura, más íntima de la realidad, que se enamora del mismísimo amor. Ya, qué bueno. Pero, o sea, dices, esto es absolutamente maravilloso. Se enamora del mismísimo amor, pero duda de qué es exactamente ese amor y quiere conocer. Y entonces tiene ese momento en el que Psique, después de haber yacido con Eros, sus hermanas, que son unas envidiosas, malísimas, te dicen, te ha dicho que nunca le veas porque seguro que es horrible, seguro que es feísimo, seguro que es espantoso. Y entonces siembran la semilla de la duda en Psique, ¿no? Y ahí le falla la fe a Psique, ¿no? Y entonces quiere conocer, quiere saber por el ejercicio de la razón qué es eso del amor, lo cual es imposible. El amor no se puede conocer por la razón. Y entonces, cuando Eros está dormido, ella acerca una vela, la luz de la razón, para ver a Eros. Con tan mala suerte que una gota de cera cae en el rostro de Eros, le quema, Eros se despierta y se da cuenta de que sí que ha roto el pacto, ha intentado verle. Es decir, ha intentado acceder con sus sentidos a lo enteramente trascendente. Y por lo tanto Eros escapa y se marcha y la abandona allí. Y entonces todo el mito consiste en cómo ese alma del mundo, como Psique, está superando una serie de pruebas para volver a unirse con el amor. Wow, pues no conocía esta versión, ¿eh? La verdad. Qué maravilla. Oye, yo quiero saber más. Vamos a ver. Ahora ya me salgo de todo diálogo y ¿estás haciendo algún curso online? ¿Tienes abierto algo pues, para el que te escuche, además de lo que me entusiasma, ¿no? Escucharte, porque ahí ya te lo he dicho varias veces, no me quiero hacer pesada, hay un conocimiento, una elocuencia que me imagino que vienen de años de estudio, pero y más y más y más. Entonces, cuéntanos qué tienes abierto, que no sé, cuéntanos. Sí, pues nada, aparte del canal de YouTube de Centro Ultrella, donde voy subiendo, intento subir semanalmente un vídeo, porque ahora también que estoy con las clases, estoy también sigo formándome y demás, pues el tiempo no es que me sobre, pero quiero siempre intentar mantener esa cadencia de vídeos, precisamente para no dejarlo, ¿no? Porque realmente, insisto, lo importante me parece que es la divulgación. Entonces, aparte del propio canal de Centro Ultrella, todos estos temas y
y más, se desarrollan, claro, en los cursos, a lo largo de los cursos que tienen un carácter anual y entonces, de momento, aunque el objetivo es lógicamente ir ofreciendo a cada año que pase nuevos contenidos, pero de momento llevo 4 años siendo profesor junto con un centro aquí asociado en Madrid que es Escuela de Atención, y entonces he desarrollado 2 cursos de iniciación a la mitología comparada. Entonces uno de ellos está destinado a la mitología de la cuenca mediterránea, la mitología de Occidente, donde se comparan los mitos de Grecia, de Roma, del antiguo Egipto, de los pueblos de Mesopotamia y de las tradiciones abrahámicas. Y entonces se comparan los mitos de grandes, digámoslo así, macrotemas, ¿no? Pues los mitos sobre el origen del universo, sobre la creación del ser humano, los relatos heroicos, precisamente, los mitos del diluvio, el tema del alma, del mal, del enemigo, del Mesías, el fin de los tiempos. Entonces, estos son como grandes temas, ¿no?, del mundo de la mitología, y analizamos las mitologías de estas civilizaciones y las comparamos entre ellas para ver en qué coinciden y en qué se diferencian. Entonces, en ese caso es de estas civilizaciones, y luego está otro también de mitología comparada, en este caso de Oriente y del resto del mundo, donde ya metemos pues India, China, Japón, la parte de Mesoamérica que atañe a los mayas y a los mexicas, y Europa septentrional, que son celtas y nórdicos, ¿no? Para ya cerrar un poquito y tener una visión general de las mitologías del mundo. Entonces, claro, lo ideal siempre que es, pues lógicamente, cursar los 2 a la vez, porque es ahí cuando se pueden ir estableciendo correlaciones. Hay alumnos muy fans que llevan ya 3 años haciendo estos cursos y dicen, es que no da tiempo a asimilarlo todo y entonces hay que tomar notas y demás. Entonces, es absolutamente maravilloso trabajar sobre ello, con la intención, lógicamente, de en años sucesivos ampliar también todo lo que hablamos en las clases, en las reuniones en directo también que hacemos ahora virtualmente. Y este año he planteado un curso nuevo que la verdad a mí personalmente me está encantando, me está nutriendo muchísimo y también ha tenido muy buena acogida, que es el de la historia de la Biblia, que es precisamente un poquito lo que hemos estado hablando sobre el monoteísmo, ¿no? El origen del monoteísmo y demás, y entonces es un análisis histórico-crítico sobre los libros que conforman la Biblia, ¿no? Es decir, quién los escribió, cuándo se escribieron, en qué contexto histórico se escriben, qué mensaje religioso pretenden transmitir, ¿no? Entonces, todo eso para hacerse una idea de lo que es uno de los pilares de nuestra cultura, que es la Biblia. Visto desde una postura no confesional, que es bastante extraño, porque normalmente si te interesa la Biblia es desde la perspectiva teológica o desde la perspectiva pastoral. César, la biografía de la luz, que ya verás, la presentaremos el próximo miércoles. Pablo coge 100 evangelios y los desmonta. Y los desmonta, los interpela a él como sacerdote, claro, imagínate, ¿no?, que lleva toda la vida leyendo los evangelios y que es un súper fan de Jesús de Nazaret. Además, es un hombre que desmonta bastante. Entonces, yo ahí lo dejo, te lo recomiendo. Quiero decir, merece la pena hacerle un vistazo porque es algo muy novedoso. Él ya es novedoso de por sí, pero entonces ahí es como... creyentes, no creyentes, vamos a desmontar un poco la historia y por ahí también te da la base, pero luego lo desglosa todo. Es muy adecuado. Sí. No, desde luego. O sea, Pablo Dors es una figura enorme y creo que realmente... Lo tenéis ahí en Madrid. Se necesita, sí. O sea, tengo la suerte de conocerle, he coincidido con él en bastantes eventos y la verdad es que sí, creo que realmente es necesaria más personas como él. Entonces, por supuestísimo, o sea, todo lo que vuestros oyentes puedan leer de Pablo Dors, vamos, altísimamente recomendable, desde luego que sí. ¿Qué más te queda por decir? ¿Dónde pueden conectar? No sé cómo vamos de tiempo, ¿cómo vamos, Martín? Nos quedan 5 minutos. ¿Dónde pueden conectar? Además de en el canal de YouTube, o si quieren hacerte preguntas. César, pues una sí. preguntita rápida. ¿Y algún libro claro. algún libro tuyo ya en el mercado o no?
Pues sí, hace ya bastantes años salieron dos que ya deben estar más que descatalogados. Estoy trabajando en una reedición, pero dentro de poco, espero, va a salir uno sobre el análisis simbólico de algunas obras del Museo del Prado. Es un planteamiento de un sendero de 8 pinturas donde analizo los símbolos de esas pinturas que van más allá del propio cuadro, ¿no? También acorde un poquito con el espíritu de Ultrella, que en latín, ¿no?, que era el saludo de los peregrinos medievales que marchaban a Santiago de Compostela, y entonces Ultrella significa ve más allá, ¿no?, con la intención de que más allá está Santiago, ¿no? Y Santiago no es Santiago, Santiago es lo que representa Santiago. No, Santiago es un símbolo también, es la Jerusalén celeste, ¿no? Es aquello que conecta con la trascendencia, ¿no? Entonces es un libro que está destinado, a través de las obras del Prado, mirar más allá del propio cuadro del Prado. Entonces yo confío, está en maquetación, ya estamos dando así los últimos retoques y yo espero que pronto esté ya disponible para su compra. Así que sí, está en camino. Bueno, será una excusa para tenerte otra vez en el programa. Yo encantadísimo. A Martín le ha encantado, ya se ha quedado ahí. Sí. No he participado demasiado por mi gran desconocimiento, pero la verdad es que Sí, me gusta. bueno, Sí, claro. sí. La manera también como lo explicas, el tono de voz que tienes también. Se lo dije. Digo, es que es la elocuencia y es la pasión también, porque es un apasionado del tema. Pero sí yo que creo. la mesa, después de tantos años, también todo influye, ¿no? Incluso el tipo de voz de la persona también te llega de una manera o de otra y realmente es todo tú eres un gran equipo. Wow. Muchísimas gracias, os lo agradezco de verdad. Me alegro muchísimo. Y vamos, se me ha pasado el tiempo volando, o sea que ha sido una absoluta maravilla, de verdad, muchísimas gracias. Y sí, o sea, si cualquier persona, bueno, vosotros tenéis mi contacto, pero nada, cualquier persona por comentarme algo, preguntarme lo que sea, pues en el correo electrónico ultrella.espinel@gmail.com, ahí estoy y vamos, me escriben de YouTube y de donde me han encontrado. Y vamos, estoy más que dispuesto y a disposición de absolutamente todo el mundo. O sea que para cualquier cosa, ahí podéis encontrarme sin ningún problema. Qué Fantástico. Bien. Pues nada, lo dicho, César, ya cuando ese libro esté ya ahí, encima de la mesa, pues te reinvitamos ya de nuevo para hablar de él y hablar un ratito más de mitología. Perfecto, yo encantadísimo. Desde luego que sí. Haré ahí mucho spam en las redes y como estaremos en contacto, pues vamos, lo sabréis y os haré llegar un ejemplar también. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un verdadero placer y gracias por acceder a darle riqueza a este programa, porque más allá de la Tierra, pues también está más allá. Vamos. Yo cuando me dijiste el nombre del programa dije, la sincronicidad está aquí presente. Claro. Totalmente, y así es, sí, porque las personas que, sobre todo este año, sí que estamos notando un cambio importante en el tipo de temas, en el tipo de entrevistas, ¿no? Sí que, bueno, se mueve, ¿no? Lo no visible se mueve y está ahí y bueno, y va moldeando también el programa. Es un cambio continuo también. Sí, es verdad, y que las personas también quieren saber, o sea, todos estos temas generan mucho interés precisamente porque hay un gran afán de conocimiento de esto y a lo mejor de otros enfoques o desde otras perspectivas que hasta este momento no han sido a lo mejor muy públicas. Entonces, es una buena señal, el deseo, el anhelo de conocimiento es algo absolutamente fundamental. Yo creo que vamos bien. Pues César, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Otro para vosotros, muchísimas gracias, de verdad. Vale. Gracias de nuevo. Bueno, pues seguiremos hasta las 9. Ahora vamos a pasar a publicidad y nada, brevemente hemos despedido a César, que ha sido un placer tenerlo en la mesa. Nos iremos con un nuevo invitado. Ahora seguiremos en el canal de YouTube y por la FM en Barcelona 102.5 y por la web de la Marina www.lamarina.cat. Regresamos en un minuto.